En muchas culturas es común comparar la vida con un camino, una senda o un viaje. Todos cuantos emprendimos alguna vez un largo viaje, entendemos la validez de tal comparación, pues nos ayuda a ver la vida con propósito y dirección, a sentir que progresamos y que estamos llegando, no a cualquier parte, sino a un destino específico que deseamos alcanzar. Pero aun cuando no estemos muy seguros de a dónde nos llevará la vida, verla como un viaje puede ayudarnos. Hay días en que vamos por el camino de la vida a favor del viento, bajo cielos despejados y por senderos bien pavimentados y delineados. Otras veces vamos contra el viento, en la oscuridad y por una senda llena de baches, desvíos y obstáculos. El camino de la vida nunca es completamente fácil de transitar. Durante esos tramos difíciles, a veces nos descorazonamos, especialmente al mirar a otras personas cuya senda parece ser más llana. Oímos historias de quienes alcanzan magníficos logros y nos preguntamos cómo es que les resultó tan fácil. Pero lo cierto es que no existen líneas rápidas ni atajos hacia la felicidad y la paz. En todos los casos hallamos pesares y contratiempos antes de alcanzar las cimas de la satisfacción y los logros. Toda autobiografía, escrita o no escrita, tiene sus giros en la trama antes de llegar al final de la felicidad perdurable. Así que, en vez de comparar nuestro camino al de otras personas, quizás sea más productivo también ver a los demás como viajeros, por lo que resulta ser casi el mismo sendero. Después de todo, nadie llega demasiado lejos sin ayuda. Por cierto que no venimos aquí a competir con los demás, sino a compartir la senda, extendiendo una mano cuando el camino se hace difícil y disfrutar juntos los tramos agradables. Ya sea que vivamos muchos o pocos años, el camino de la vida es largo, así que es mejor andar por él juntos. Al así hacerlo, veremos que nuestras experiencias al elevarnos, animarnos y apoyarnos mutuamente a lo largo del trayecto engalanarán todo cuanto hallemos al llegar a nuestro destino. En una ocasión, dos amigos iban caminando por la calle cuando se encontraron con un vecino que estaba en el frente de su casa. Uno de los jóvenes le preguntó cómo estaba, pero el hombre no respondió ni le prestó la más mínima atención. «Parece que está de mal humor hoy, ¿no?», comentó el otro joven. «Él siempre está así», respondió su amigo. «Entonces, ¿por qué lo saludas?». «¿Por qué no?», contestó. «No le dejaré a él determinar cómo yo voy a actuar». Casi todos estaríamos de acuerdo con que es descortés pasar por alto o ignorar a alguien, aún en un mundo que parece ser cada vez más incivilizado. Reconocemos que la conducta irrespetuosa, aunque común, es errónea. Aún así, cuando una persona nos trata mal, es posible que pensemos que debemos actuar del mismo modo con ella, o que lo mejor es darnos por vencidos con alguien que sigue cometiendo errores. En otras palabras, dejamos que alguien más determine cómo vamos a actuar. En vez de controlar nuestras acciones, sobrereaccionamos ante las de los demás. Quienes reaccionan son, en cierto sentido, prisioneros del mundo que les rodea, permitiendo que las decisiones ajenas determinen si ellos mismos van a ser groseros o corteses, si se van a enfadar o van a estar de buen humor, si van a ser críticos o compasivos. Como resultado, tienden a ser infelices. Por otro lado, las personas que actúan por sí mismas ya habrán decidido de antemano cómo se comportarán ante cada situación. El control de sus actitudes y acciones nace en su interior, tal como debe ser, y están resueltos a no permitir que el mal proceder de alguien más les cambie a ellos. Claro que esa resolución es puesta a prueba a menudo. No siempre es fácil actuar en vez de sobrereaccionar, pero
¿No es esa la gran tarea de la vida? ¿Aprender a ejercer autocontrol? ¿A ser buenos y serviciales ante cualquier dificultad? Felices son quienes luchan por reemplazar la impulsividad con paciencia y perspectiva. Felices son aquellos que en vez de sobrereaccionar, deciden actuar. Este mundo es ferozmente competitivo, o hasta podría decirse que es despiadado. El anhelo del éxito y de avanzar lleva a muchos a ser agresivos y dominantes, y así, a menudo y de cierto modo, logran el éxito. Pero hay una manera diferente y hasta mejor de vivir y de alcanzar logros: ser humildes. Claro que la humildad no es una virtud nueva, pero está recibiendo atención renovada increíblemente en el mundo de las grandes empresas. Hace poco, varias renombradas corporaciones empezaron a premiar a líderes humildes y templados, al descubrir que estos escuchan, admiten errores y comparten reconocimientos. Están dispuestos a ayudar y a promover el trabajo en función de equipo. No se ven a sí mismos como monarcas que dan órdenes, sino como colegas en una causa digna. También ven en ellos tanto virtudes como defectos, y genuinamente reconocen que el dirigir y servir a otras personas no son esfuerzos mutuamente exclusivos. Uno puede ser visionario y perseverante con la mente de un líder y al mismo tiempo humilde y dócil con el corazón de un verdadero siervo. Los grandes ejecutivos están llegando a la conclusión de que al emplear a líderes humildes que ansían progresar, la compañía entera se beneficia. Sus características de cooperación se extienden por la fuerza laboral, extrayendo lo mejor de cada uno. Pero la humildad debe ser sincera. En cierto sentido, la falsa modestia es peor que la flagrante arrogancia, ya que es engañosa. Como contraste, la humildad genuina nace de ver las cosas como realmente son, y reconocemos que nadie es superior a otras personas y que cada uno aprende sobre la marcha. Algunos tal vez tengan mayor talento, otros quizás reciban más oportunidades y se les abran más puertas, pero todos tenemos algo para ofrecer, y cada ser humano merece dignidad y respeto. Si ese tipo de actitud puede mejorar el mundo corporativo, pensemos en lo que podría lograr en el hogar y la comunidad. Pensemos en lo que sucedería si escucháramos un poco más, si admitiéramos errores y no nos preocupáramos por los reconocimientos. La humildad puede ser la clave de mejores relaciones, organizaciones más sólidas y vidas más felices. Algo que el mundo necesita más es bondad. Nuestros contactos diarios nos dan oportunidades ilimitadas de tener más paciencia, ser más considerados, de perdonar y ser más compasivos. En otras palabras, tener más bondad. Un breve poema de autor anónimo bien transmite ese sentimiento. En la noche he llorado por haber hecho a un lado a quien pasa por gran necesidad, mas nunca mal me sentí, ni me arrepentí por mostrar bondad. Quizá las demandas de la vida nos hacen ciegos a las necesidades de quienes nos rodean. Cuando nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, es fácil olvidar que todos apreciamos la bondad básica del ser humano. Y aunque todos nos hemos sentido mal por no ser muy bondadosos, podemos decidir abrir los ojos y, más importante aún, abrir el corazón para demostrar más bondad a los demás. Todo aquel que trata de hacerlo, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, descubre lo mismo, que cuando llevamos a la práctica la bondad genuina, otras cualidades como el respeto, la honradez, la confianza, la justicia y el afecto también florecen. Si carecemos de bondad, nada positivo puede echar raíces. Podemos tener puntos de vista diferentes, tal vez no estemos de acuerdo en muchas cosas, o quizá tengamos personalidades e intereses distintos, pero todos necesitamos bondad. Un conocido autor norteamericano dijo que todos llevamos en nuestro interior
el poder de incrementar la suma total de la felicidad del mundo si expresamos unas pocas palabras de agradecimiento a alguien que se siente solo o desconsolado. Tal vez olvidemos mañana, añadió, las palabras que digamos hoy, pero quien las recibe las atesorará por siempre. Jamás olvidamos la bondad en palabras o en hechos, y jamás nos arrepentimos por mostrar bondad. Vivimos en una época en la que tenemos acceso a más conocimiento que nunca antes. Oprimiendo una tecla o tocando una pantalla, podemos aprender sobre cualquier tema. A nuestro alrededor hay millones de artículos, videos y las últimas noticias del mundo. ¿Será que esta explosión de información nos llena la mente y nos hace más sabios que en cualquier otra época pasada? La simple acumulación de información no siempre lleva a una conducta más sabia. Todos conocemos personas brillantes que toman decisiones erróneas por carecer de sabiduría. Siempre ha habido tiranos que saben cómo pelear guerras, pero no cómo evitarlas. Una maestra de escuela dijo que podía entrenar a sus alumnos para que tuvieran un resultado perfecto en una prueba de datos concretos, pero que no tendría éxito hasta poder enseñarles a usar esos datos para servir a los demás y hacer de éste un mundo mejor. Para ser útil, el conocimiento debe llevarnos a vivir una vida más productiva. Antiguamente, el rey Salomón pidió a Dios sabiduría, dando más valor a ella que a las riquezas, la fama y la misma salud. Pero no se necesitan riquezas ni un alto estatus social para ser sabio. Los dilemas de la vida diaria bastan para enseñarnos sabiduría si los encaramos con humildad, compasión, integridad y cometido hacia las normas más elevadas. Por ejemplo, una lección que aprendemos es que aunque resulta magnífico conocer detalles, a veces es mejor guardárnoslos y dejar que otros brillen. La sabiduría no tiene tanto que ver con mostrar lo que sabemos, sino con cuánto podemos dar a quienes nos rodean. Esta es una de las razones por las cuales el ser sabios siempre nos hace más felices. Aunque siempre es bueno ganar conocimiento, también debemos fomentar la sabiduría. Como dijo un sabio humorista, el conocimiento consiste en saber que el tomate es una fruta, y la sabiduría consiste en no ponerlo en una ensalada de frutas. No basta con estar ocupados, escribió Henry David Thoreau. También lo están las hormigas. La pregunta es, ¿en qué estamos ocupados? A menudo se confunde entre estar atareados y hacer cosas importantes. Thoreau nos recuerda que, aunque algo requiera esfuerzo, no quiere decir que valga la pena hacerlo. El comienzo de un nuevo año es un buen momento para reflexionar en lo que hacemos. Hay quienes tal vez estén dedicando demasiado tiempo a alcanzar metas que, a la larga, no son tan relevantes. Otros quizá estén envueltos en tantas causas dignas que no lleguen a dar lo mejor de sí a ninguna de ellas en particular. El tiempo es algo de gran valor, y a veces procuramos abarcar demasiado, actuando a toda velocidad dentro de las 24 horas del día. Muchas veces podemos dar mejor uso al tiempo al ir más despacio, al escuchar a un ser querido que nos necesita y al disfrutar cosas más sencillas. A alguien que trabajaba mucho, las vacaciones y los festivos le parecían una pérdida de su valioso tiempo. Rara vez tomaba días libres, pues se dedicaba solo a escalar posiciones en su empleo sin pensar en lo que hallaría al alcanzar esa cima. Se enorgullecía de estar tan ocupado, se sentía muy productivo, yendo y viniendo, hasta que las personas a su alrededor llegaron a sentir que él estaba demasiado atareado para darles su atención. Entonces, un buen día se le acabó el tiempo y empezó a lamentar las muchas oportunidades que había perdido. No es que su vida hubiera sido mala ni sus esfuerzos erróneos, sino que podría haber equilibrado mejor sus prioridades al centrarse en cosas de valor perdurable.
La vida es un constante malabarismo y las prioridades cambian, pero más allá de dónde nos encontremos, nunca es demasiado temprano ni tarde para preguntarnos en qué estamos ocupados. Si existe un elemento común en la mayoría de los problemas del mundo, este es el enojo. La violencia, el maltrato y el mismo odio nacen de las ardientes cenizas del enojo. Todos hemos visto cómo este daña relaciones y destruye el amor y la confianza. Lo que es más, los estudios médicos revelan que el enojo nos puede privar del sueño, hacernos comer más de la cuenta y causar daños en el corazón. Por cierto, que nada bueno resulta de la ira. Pero hay algo que podemos hacer al respecto. Con todo lo que en la vida parece estar fuera de nuestro control, el enojo no tiene por qué estarlo. Podemos empezar por evitar juzgar antes de tiempo. En vez de dar por sentado que alguien trató de ofendernos, podemos más bien considerar que sus motivos fueron inocentes. A menudo nos enojamos a causa de ofensas sin intención. El ceño fruncido, el comentario desconsiderado o el desaire tal vez no hayan sido cosas premeditadas. Si bien es cierto que a veces hay personas que nos ofenden a propósito, la gente que es madura no permite que tal irritación interfiera con otros aspectos más importantes de su vida. Esas personas entienden que siempre nos vamos a encontrar con una cierta cuota de injusticia y crueldad, pero nunca permiten que los desconsiderados interfieran con su felicidad. Es cierto que la vida puede ser exasperante, pero si dejamos que la ira determine nuestras acciones, habremos perdido el control propio y la libertad personal. Como declaró Ralph Waldo Emerson, por cada minuto que damos cabida al enojo, desperdiciamos 60 segundos de tranquilidad. Entonces, cuando se acumula la ira, en vez de permitir que nos afecte aquello que no podemos controlar, respiremos hondo o contemos hasta 100. Al reemplazar la ira con paz, la hostilidad con comprensión y el odio con amor y compasión, aunque sea de un modo pequeño, contribuiremos a que el mundo sea mejor. El sentirnos sinceramente felices por la buena fortuna de otra persona tal vez sea una de las muestras más auténticas de bondad y amistad. Sin embargo, a veces parece más fácil hallar a alguien dispuesto a llorar con uno en momentos de angustia que encontrar a quien se regocije con nuestros éxitos. La mayoría de las personas demuestran ser compasivas con los que sufren, pero es en quienes genuinamente se deleitan en el éxito ajeno que se manifiesta una cualidad singular. A tal cualidad se le suele llamar una mentalidad de abundancia, o sea, la convicción de que la vida está colmada de buena fortuna, que todos podemos ser felices y que la dicha de una persona no disminuye su caudal para los demás. Quienes así piensan no se sienten celosos de aquel que está saliendo adelante en la carrera de la vida, puesto que saben que la vida no es una carrera. Miden el éxito no por la cantidad de gente que dejan atrás, sino por cuántos impulsan hacia adelante. Sienten que el triunfo individual es una victoria colectiva, y tal generosidad de espíritu les llena de paz y alegría. La vida de por sí puede resultar inquietante, y el transformarla en una competencia complicará las cosas aún más. ¿Cómo podemos superar la propensión a contar victorias y derrotas? ¿Cómo podemos llegar a festejar la dicha y el éxito de los demás? Tal vez la respuesta esté en ver más allá de lo mundano de la vida y desarrollar una visión más amplia de esta existencia mortal. Esto quizá nos ayude a ver que no somos víctimas, que nuestros buenos esfuerzos generalmente dan dividendos positivos y que las cosas de mayor importancia, como el amor, la paz y la verdadera dicha, son realmente perpetuas. Veremos que el guardarnos una felicitación no nos hará más felices,
En realidad, es cuando mostramos tener un corazón pleno y vitoreamos a los demás que nos sentimos mejor. Quizá nuestras circunstancias no cambien, pero el corazón sí. Somos bendecidos con mayor serenidad cuando nos regocijamos con quienes se regocijan. El alegrarnos por el éxito de los demás nutre de alegría todo nuestro ser. Se ha dicho que cuando uno se compara con otras personas pueden suceder dos cosas, y ambas son dañinas: decidir que uno es mejor que los demás o concluir que otras personas son mejores que uno, lo cual lo hará sentirse insatisfecho y por demás decepcionado. Como lo observó un comentarista, para algunas personas el placer de tener algo bueno se desvanece tan pronto como alguien más tiene algo mejor. Nuestro sentido de dicha se revitaliza o se destruye como producto de las comparaciones. Una vida consumida por anhelos insatisfechos se vuelve una aflicción. El antídoto es el concepto de lo suficiente. Muchos tienden a medir su valor personal según sus posesiones, pero las personas más felices del mundo no son las más prósperas, pues han aprendido a distinguir entre las cosas que necesitan y las que quieren, entre lo suficiente y la abundancia. Igual fijan metas y se esfuerzan al máximo por tener éxito, pero su satisfacción surge más de lo que dan que de lo que tienen. Tales personas saben cuándo ya es suficiente. Todos conocemos a gente así. Se la encuentra por todas partes, en toda clase social y situación económica. También conocemos a quienes tienen mucho pero siguen insatisfechos. Lo cierto es que nunca llegaremos a tener suficiente de lo que no necesitamos. El buscar incesantemente por más y mejores cosas puede abrumarnos tremendamente. Cuanto antes descubramos la dicha de lo suficiente, tanto antes hallaremos paz, aún en los momentos más difíciles de la vida. Una anciana aprendió esta verdad al acostumbrarse a su nueva casa. Era mucho más pequeña que aquella en la que había criado a su familia, pero llegó a encantarle la ventana que daba al patio, tener una cocina no tan grande, menos habitaciones para limpiar, y por contar con el espacio apropiado para recibir a sus seres queridos. Se sentía feliz, pues le resultaba suficiente para sus necesidades. Es cierto, mejorar y progresar es vital, pero más grande no siempre equivale a mejor, y menos a menudo es más. Al fin y al cabo, las personas más afortunadas no son aquellas que tienen lo que quieren, sino las que quieren lo que tienen. James Audubon, un afamado observador de aves, naturalista y pintor, se le atribuye el descubrimiento de 25 especies de pájaros, pero tal vez se le conozca mejor por su libro Las aves de América, lleno de coloridas ilustraciones de unas 500 diferentes aves. Tras casi 200 años, se le sigue considerando uno de los mejores libros ilustrados jamás creado. Pero lo que muchas personas quizá no sepan es que un revés sufrido por el autor en los comienzos de su carrera casi le lleva a un final prematuro. Antes de partir un día en un viaje de negocios, puso su colección de más de 200 ilustraciones en un baúl de madera, el cual dejó al cuidado de un familiar. Al regresar de su viaje, se horrorizó al enterarse de que un par de ratas había entrado en el baúl y masticado el papel, destruyendo años de meticuloso trabajo. Destrozado, Audubon pasó varios días casi sin poder moverse y no podía dormir abrumado por su pérdida. Pero de pronto comprendió que debía cambiar de actitud. Tomó su cuaderno y unos lápices y se retiró al bosque. Me sentí complacido, dijo, pues ahora mis dibujos serán mejores que antes. Y eso fue lo que hizo, siendo hoy día sus brillantes ilustraciones la norma en base a la cual se mide a los pintores de pájaros. Así que la actitud de Audubon ante la tragedia puede llegar a ser una valiosa referencia para nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante los infortunios de la vida? Todos los tenemos, pero tal como lo aprendió Audubon, la diferencia entre la dicha y la desgracia, entre el éxito y el fracaso,
depende no tanto de lo que nos sucede en sí, sino de cómo decidimos reaccionar ante lo que nos sucede. La actitud da forma a la manera como vemos el mundo. Con fe y esperanza podemos empezar a ver las cosas más positivamente y a robustecer nuestra determinación de dar nuestros mejores esfuerzos y seguir adelante. Nuestra actitud determinará tanto nuestro presente como nuestro futuro. John James Audubon prefirió creer que, aun cuando sus esfuerzos previos se habían perdido, sus mejores realizaciones todavía le aguardaban. Y tenía razón. El éxito humano comienza el día que decidimos hacer mejores dibujos que antes. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que debemos acostarnos temprano y también levantarnos temprano? Siglos atrás, el estadista y científico Benjamin Franklin declaró: el acostarse temprano y temprano levantarse pone a la salud, a la fortuna y al buen juicio a nuestro alcance. Mucho antes que él, Aristóteles dijo: es bueno estar en pie antes del amanecer, pues tal hábito contribuye a la salud, a la fortuna y al buen juicio. La experiencia personal confirma que cuando el cuerpo y la mente están descansados y mejor preparados para el día que nos aguarda, logramos un mejor rendimiento. Pero, ¿por qué es tan difícil descansar lo necesario? A veces sentimos que tenemos mucho para hacer y nos quedamos levantados hasta tarde para atender tareas que podríamos hacer más rápido y mejor temprano en la mañana. Otras veces, carecemos de la disciplina para apagar el televisor o la computadora e ir a descansar. Y después nos preguntamos, ¿por qué no tenemos energía? La respuesta es muy sencilla. En una reciente encuesta a estudiantes universitarios, se descubrió que las calificaciones mejoran en proporción a cuán temprano se levanta un estudiante en la mañana. De hecho, se observó que los hábitos de sueño influyen más en las calificaciones que el ejercicio y la alimentación. En conclusión, los estudiantes que descansan lo necesario rinden más en los estudios. Por cierto que esa misma conclusión se aplica a toda otra ocupación diaria. Además de todas las razones prácticas para tener un buen descanso, las horas matutinas pueden ser las más hermosas del día. La tenue luz que pone al mundo en marcha es algo magnífico, pareciendo hechizar delicadamente todo cuanto tiene vida sobre la tierra. Al amanecer, el mundo está en calma y antes del ajetreo cotidiano, llegamos a discernir no solo los sonidos de la naturaleza, sino a identificar más claramente nuestra voz interior y la influencia divina. No nos privemos de las bendiciones de acostarnos temprano y temprano levantarnos. Las disputas siempre han existido entre personas y entre grupos, pero en medio de cada una de ellas siempre ha habido hombres y mujeres que se han elevado por encima de los desacuerdos para hacer de este un mundo mejor. Gente cuya grandeza parece ser la fórmula perfecta para erradicar el conflicto. Un excelente ejemplo de ello es Jackie Robinson, el primer hombre de raza negra que llegó a jugar en las ligas mayores de béisbol de Estados Unidos. Tal vez nadie más que él mismo llegue a saber cuánto valor mostró Jackie para que se respetaran sus derechos civiles. Aunque contaba con muchos adeptos, también fue muy perseguido. Algunos lanzadores de equipos contrarios le apuntaban a la cabeza o intentaban lastimarle de otros modos, y hasta sus compañeros lo evitaban. Un periodista deportivo escribió que Robinson era el hombre más aislado que él conocía. Pero Jackie sabía que si tomaba represalias, influiría adversamente en el sueño de poner fin a la segregación racial, así que sufrió en silencio. Sus dotes deportivas captaron la atención de la afición, pero su fortaleza moral captó la de otro hombre que creía en el pacifismo, el doctor Martin Luther King Jr. King dijo de Robinson:
Hizo frente a la humillación y la soledad que nace de ser un peregrino en los solitarios senderos que llevan a la amplia carretera de la libertad. Él anduvo solo antes de las marchas populares y fue un precursor antes de la conquista. Por esa razón es que lo honramos. Por cierto que fue el hombre perfecto para la causa. Hoy día, Robinson es homenajeado por todos los clubes de las ligas mayores, y todos los años en una cierta fecha, jugadores, entrenadores y jueces lucen el número de su uniforme en reconocimiento de sus contribuciones, no solo al deporte, sino a la causa de la libertad. En la lápida de Jackie Robinson se lee: una vida no es importante a no ser por la forma como influye en la de otras personas. Así es como el mundo cambia, una vida a la vez, y esa es una contribución que todos podemos hacer. Para muchos, la palabra pionero trae imágenes de carretas, bueyes y hombres y mujeres esperanzados en alcanzar su destino en el oeste norteamericano. Tal vez nos recuerde de alguien que realiza grandes descubrimientos. En realidad, un pionero puede ser cualquier persona que avanza con arrojo hacia lo desconocido. ¿No nos describe eso a todos en nuestra jornada por la vida? El reflexionar en las lecciones aprendidas por los pioneros que cruzaron planicies y montañas hace casi 2 siglos nos ayuda en nuestro propio viaje. Una mujer describió así lo que le tocó vivir como una pionera de 17 años. Nuestro viaje se vio colmado de experiencias agradables y desagradables. Cuando el sol brillaba y los caminos eran buenos, sentíamos que pronto alcanzaríamos nuestro destino. Pero cuando azotaban las tormentas y el terreno era tan escabroso que no podíamos avanzar, esa era otra historia. A nosotros no nos toca surcar llanuras y montañas, pero sí transitar por momentos buenos y malos, por días de sol y de lluvia. A veces todo parece ser perfecto y el futuro nos resulta promisorio, pero en ocasiones no sabemos de dónde sacar fuerzas para continuar. Nadie sabe qué le depara el futuro, pero por encima de cuán difícil y agobiante sea lo inmediato, al igual que los pioneros, podemos seguir nuestra marcha y hasta hallar algo de dicha en ella. Una niña pionera de 12 años de edad se refirió a su experiencia de este modo: las inclemencias hacían nuestro viaje agotador y tedioso, pero igual pasábamos buenos momentos. En las tardes, después de atar a los caballos, los hombres encendían fogatas, aclaraban y allanaban el terreno y nos poníamos a bailar. Había entre nosotros buenos músicos que tocaban el violín, la armónica y el acordeón, y nos encantaba sentarnos alrededor del fuego para oírlos y para cantar. Por cierto que el viaje es largo y a veces difícil, pero entre las penurias siempre encontramos momentos de gozo. Aunque tengamos que aclarar y allanar el terreno para ello, la dicha puede ser una parte diaria de nuestra jornada por la vida. El día de Año Nuevo de 1892, un barco de inmigrantes atracó en el puerto de Nueva York. Una adolescente irlandesa de nombre Annie Moore fue el primer inmigrante en registrarse en la flamante estación de entrada de la isla Ellis. Ella y sus 2 hermanos menores, Anthony y Philip, viajaron en tercera clase por 12 días en un barco a vapor para juntarse con sus padres, quienes habían llegado a Estados Unidos con anterioridad. En los siguientes 62 años, 12 millones de personas llegaron a este país a través de la isla Ellis, y se calcula que cerca del 40% de los estadounidenses pueden hoy trazar su línea ancestral hasta alguien que pasó por ese punto de acceso para iniciar una nueva vida. En la isla Ellis ya no se registra a nuevos inmigrantes, siendo hoy su principal edificio un museo. Los visitantes pueden buscar en millones de registros para averiguar sobre la historia de su familia. Pero la verdadera historia está detrás de los nombres, las fechas y los lugares, en el despliegue en sí de la vida de esas personas, los hechos que dieron curso a sus vidas, sus esperanzas y expectativas,
sus dichas, sus pesares y su pura determinación. Al enterarnos de sus relatos, estamos mejor preparados para lanzarnos a una nueva era, ya que ellos magnifican la experiencia del diario vivir. En las historias como las de Annie Moore, nos vemos a nosotros mismos. El historiador David McCullough, un gran amigo del coro del tabernáculo, lo dijo de este modo: como pocas otras cosas lo hacen, la historia nos inspira y nos da la oportunidad de comprender cuán relativamente breve y valioso es nuestro tiempo en la tierra. Los relatos de quienes nos antecedieron, por más extraordinarios o sencillos que sean, forman el fundamento de nuestra existencia. Cualquier cosa que logremos hoy se basa en las tradiciones del pasado.